Capítulo 2. La noche en que todo cambió. El campamento de los Boy Scouts, escondido en lo profundo de los bosques del norte de California, había sido el terreno de juego de Marco Ferris durante toda la semana. Tenía 13 años, era inquieto y estaba completamente envuelto en el espíritu de la aventura. Ese tipo de niño que lucía cada insignia como un trofeo, cada una contando una historia de supervivencia, habilidad o exploración audaz. Pero esta noche no habría medalla para lo que estaba por suceder. Era la última noche antes de volver a casa, las últimas horas de vida en el campamento que se habían pasado caminando por senderos rocosos, atando nudos más rápido que cualquier otro scout del grupo y contando historias de fantasmas alrededor del fuego, relatos de espíritus que acechaban bajo las imponentes secuoyas, susurros de almas perdidas arrastradas por el viento. Pero para las 2:00 AM, el campamento estaba en silencio. Las estrellas brillaban arriba, nítidas contra el cielo intacto, el bosque respirando en la quietud de la noche. Hasta que Marco despertó. Algo lo había sacado del sueño. No fue miedo, ni incomodidad, solo la llamada rutinaria de la naturaleza. Salió deslizando de su tienda sin despertar a Jason ni a Ben. Caminó con cuidado entre las figuras dormidas de sus compañeros scouts, pasó junto a las brasas humeantes de la fogata y se dirigió a un arbusto lo suficientemente denso para tener privacidad. Fue entonces cuando lo escuchó. Un zumbido, débil al principio, entrelazado con los susurros de los árboles. Luego creció. Bajo, constante, no del todo mecánico pero tampoco completamente orgánico, como un sonido que no pertenecía a este mundo. Marco se quedó quieto. El bosque no estaba hecho para emitir ese tipo de zumbido. Y antes de que pudiera siquiera tomar aire, la oscuridad al frente se rompió. Una luz estalló entre el follaje, surreal y imposible. Un color que no existe en la naturaleza, que se deformaba, se curvaba, iluminando el mundo en tonos que desafiaban toda explicación. Las sombras que proyectaba no eran normales, no se alargaban ni se deformaban como uno espera. Se retorcían, moviéndose contra las leyes de la física, doblándose en direcciones que no tenían sentido. Marco quedó paralizado, el corazón golpeando como tambor en su pecho, la respiración atrapada en su garganta. Algo venía, algo ya estaba allí, y lo estaba observando. El bosque nunca había parecido tan fuera de lugar, y lo que sea que estaba más allá de esos árboles no era de este mundo. Ya no, nunca lo fue. Capítulo 3. La decisión que lo cambió. Todo. El pulso de Marco retumbaba en sus oídos, su respiración aún agitada por el impacto de lo que había visto. Pero el instinto venció al miedo. Tenía que contarle a alguien. Corriendo de regreso a la tienda, sacudió a Jason y Ben para despertarlos, con la voz urgente y las palabras saliendo en un susurro desesperado. «Tienen que ver esto. Hay algo allá afuera. Algo raro». Jason gruñó, apenas levantando la cabeza, con la voz arrastrada por el cansancio. «Estás viendo cosas». Se dio vuelta, apretándose en su saco de dormir, ya medio dormido otra vez. Ben, igual de poco impresionado, refunfuñó, se frotó la cara y murmuró: «Seguro son luciérnagas o algo así. Vuelve a dormir». Marco los miró fijamente, la incredulidad arañando sus pensamientos. ¿Luciérnagas? No. Eso no era lo que había visto. No era natural. No era como nada que debiera existir en ese bosque. Pero su indiferencia lo dejó dividido, con el estómago retorcido por la indecisión. ¿Volver a la tienda? ¿Olvidar qué pasó? ¿O investigar solo? Su corazón latía con el peso de la elección. Entonces, con una sola respiración firme, tomó su decisión. Iba a regresar. Y esta vez, iba a ver exactamente qué lo esperaba entre esos árboles. Aunque significara enfrentarse a algo para lo que no estaba preparado. Aunque significara que jamás volvería a ver la vida de la misma manera. Porque en el fondo,
Sabía, este momento lo cambiaría todo. Para siempre. Y no tenía idea de lo que estaba por venir. Capítulo 4. El umbral, entre mundos. El pulso de Marco retumbaba mientras daba un paso adelante, la linterna en su mano temblorosa, tallando sombras entre raíces enredadas y árboles imponentes. El bosque se sentía distinto ahora, como si el aire contuviera la respiración, esperando, observando. Entonces, en el claro frente a él, ahí estaba. Un portal ovalado y resplandeciente, flotando a pocos centímetros del suelo, pulsando con un ritmo que no era del todo natural, aunque tampoco completamente extraño. A su lado, una mesa metálica, colocada de forma peculiar, esperando, sosteniendo una bolsa abierta, hecha de un material fibroso, algo que no era tela ni metal, con una textura que desafiaba toda lógica. Marco contuvo el aliento mientras se acercaba. Dentro de la bolsa, una colección de dispositivos, brillando suavemente, emitiendo clics, cambiando de forma. Herramientas con mecánicas desconocidas, cristales translúcidos vibrando con energía silenciosa, engranajes girando sin estar conectados a ningún motor visible. ¿Una caja de herramientas? ¿O algo mucho más peligroso? Sus dedos se movieron por impulso. La tentación de tocar, entender, descubrir el misterio casi lo dominaba. Pero entonces, recordó su teléfono. Rápidamente lo sacó y tomó foto tras foto, documentando todo. Esta era la prueba, irrefutable, indiscutible. Y aún así, sus ojos seguían desviándose, de nuevo hacia el portal. Esa era la verdadera revelación. Algo en él lo llamaba, una atracción invisible, una fuerza más allá de la comprensión. Había un palo cerca de sus pies. Lo tomó, el corazón acelerado, y lo presionó con cautela contra la superficie brillante, sin resistencia, sin reacción. Desapareció. Se esfumó en lo que sea que existía más allá de esa puerta. Marco tragó saliva, cada pensamiento racional gritándole que se alejara. Pero nunca había sido de ignorar la curiosidad. Lentamente, con cuidado, extendió la mano, presionando los dedos hacia adelante, sintiendo nada más que aire frío. Y entonces, antes de que pudiera dudar de su imprudencia, se inclinó y metió la cabeza. Y lo que vio le robó todo el aire de los pulmones. Más allá del portal, no había árboles, ni montaña, ni tierra, sino el interior de una nave espacial alienígena, sus pasillos metálicos extendiéndose infinitamente en ambas direcciones, vibrando con poder, con propósito, con presencia. Algo estaba ahí. Algo había traído ese portal a la Tierra. Y ahora, sabía que él lo observaba. Marco intentó retroceder, pero de pronto, el aire cambió. La nave se movió. Y el portal parpadeó. Capítulo 5. El Salón de los Especímenes. El pasillo se extendía sin fin ante Marco, sus paredes vivas con venas de luz que palpitaban, refractándose sobre superficies que doblaban los reflejos de maneras que su mente no lograba comprender. La nave espacial no se sentía como una construcción, sino como un organismo vivo, vibrando con anticipación, respirando a través de conductos invisibles que llevaban un extraño calor sobre su piel. Pero no fue el suelo que se inclinaba bajo sus pies, ni los íconos flotantes que parpadeaban en silencio sobre su cabeza, lo que lo dejó inmóvil. Fue la enorme ventana cóncava en el centro del pasillo, una vista abierta hacia lo imposible. Allí, suspendida en una oscuridad absoluta, estaba la Tierra, hermosa, silenciosa, sola. Marco contuvo el aliento. El vacío más allá del casco de la nave no se sentía como el espacio. Se sentía como una advertencia. Apretó el teléfono con más fuerza, volvió a tomar fotos, haciendo todo lo posible por capturar lo que su instinto le decía que nadie jamás creería. Fue entonces cuando los vio. A lo largo de ambos lados del pasillo había grandes recintos resplandecientes,
cada uno pulsando con una barrera semitransparente que fluctuaba como un latido. Dentro de las jaulas había criaturas, algunas familiares, muchas no. Un ciervo, con los ojos abiertos y vidriosos por el terror. Un lobo, tenso pero inmóvil, sintiendo algo que Marco no podía. Un puma, con los músculos tensos, la cola moviéndose con ansiedad. Pero los otros, uno flotaba sin alas, su cuerpo esférico cubierto de escamas prismáticas, rotando lentamente en el aire. Otro tenía extremidades largas de transparencia cambiante, como vidrio líquido moldeado en un animal que nunca dejaba de fluir. Y luego había uno con forma de flor, pero solo hasta que parpadeó. La boca de Marco se secó. ¿Era esto una colección? ¿Una nave de investigación? ¿O algo peor? Los bloqueos y la advertencia. Atraído por el pánico del ciervo, Marco se acercó. Se agachó junto al cierre luminoso, rozando con los dedos la superficie lisa y sin costuras, los símbolos danzando y cambiando, como si reaccionaran a su toque, pero no de una manera que pudiera entender. «Vamos», susurró, presionando y deslizando, esperando que su intuición lo guiara. Nada. Los símbolos no se alineaban, no respondían como lo haría la tecnología humana. Era como intentar resolver un acertijo en un idioma que nunca había escuchado en voz alta. Entonces, el zumbido cambió. La presencia se acerca bajo, rítmico, casi como un gruñido exhalado a través de un pulmón metálico. Marco se congeló. El ciervo se pegó al rincón más alejado de la jaula, su cuerpo temblando de terror instintivo. La barrera luminosa titiló, atenuándose levemente, como si hasta la nave sintiera miedo. El sonido se hizo más intenso y cercano, ahora acompañado de un chasquido húmedo, como varias articulaciones doblándose al unísono. Marco dio un paso atrás, apoyando la espalda en la pared, con la mente a 1000 por hora. No entendía esa tecnología. No podía liberar a los animales. Y aquello que se acercaba no era mecánico, estaba vivo, y cazaba de nuevo por los pasillos. Le quedaban segundos. Ocultarse y esperar, o correr y arriesgarlo todo. Porque quien haya construido esta nave también había erigido esas jaulas. Y Marco, por ahora, estaba muy fuera de una de ellas. Pero quizá no por mucho tiempo. Capítulo 6. Entre mundos. El corazón de Marco se hundió cuando las voces se hicieron más fuertes. No palabras exactas, sino frecuencias guturales y densas, vibrando contra las paredes de la nave como olas de sonido vivas. Las figuras estaban cerca. Apenas distinguió los detalles. Altos, vestidos con trajes brillantes de color obsidiana, cabezas algo alargadas y rostros ocultos tras cascos lisos y sin rasgos. Su sola presencia doblaba el aire a su alrededor, como si la gravedad misma se sometiera a su autoridad. Marco no esperó para ver más. Se dio la vuelta y corrió, respirando con dificultad, la adrenalina impulsando sus piernas. El pasillo se volvió borroso, mientras la luz del portal aparecía adelante. Seguía pulsando, seguía abierto. Gracias a Dios. Con un último salto desesperado, se lanzó a través de él. Y cayó bruscamente sobre la tierra de la tierra. La caída y el descenso. Chocó contra una mesa con estrépito, tumbando la bolsa alienígena. Su contenido se esparció y salió disparado como insectos asustados sobre la tierra. Los dispositivos luminosos parpadearon de forma errática. Unos zumbaron, otros emitieron pulsos débiles de energía. Dos rodaron colina abajo, tragados por la maleza. Marco se lanzó a recogerlos, pero sus manos temblaban y el pánico le cortaba la respiración en bocanadas. El portal detrás de él parpadeó. Alzó la vista. Rojo intenso, luego negro. No solo oscuro, ausencia, como si algo antiguo hubiera extendido la mano y apagado las estrellas. Se quedó paralizado. Si ellos cruzaban, si siquiera uno lograba pasar,
La Tierra no tendría ninguna oportunidad. Marco agarró el dispositivo más cercano, un pequeño cilindro de cristal que brillaba de azul por dentro, y echó a correr, tropezando entre arbustos y ramas caídas, hasta colapsar detrás de un enorme tocón de roble. El observador. La corteza del tocón presionaba fría contra su espalda, ayudándolo a mantenerse en contacto con el suelo mientras sus pulmones jadeaban. Sus manos arañaban el musgo y las hojas, intentando calmar el temblor de sus dedos. Asomó la cabeza y esperó. Por pasos, por luz, por cualquier cosa. El instinto le gritaba que huyera, pero algo más fuerte lo retenía, la necesidad de saber qué eran, por qué la Tierra, qué querían con los animales y con él. El aire nocturno palpitaba en silencio, pesado y antinatural, mientras el límite entre mundos pendía de un hilo. Y Marco, ahora abrazando un trozo de tecnología alienígena, supo que ya no era solo un campista. Él había sido el primer humano en pisar su nave. Y lo que sea que lo siguiera de regreso, no tardaría en aparecer. Y ya no era el observador. Se había vuelto parte de la historia.